¿Aló? Sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú nunca nos abandonas, tú nunca nos dejas solos, Señor. Aún en nuestra noche más oscura, Dios mío, en la tormenta, cuando no nos sentimos bien, Dios mío, es cuando más tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú nunca cambias y nos has prometido, Dios mío, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias porque tu misericordia se renueva cada día. Porque tú eres fiel, Señor. En tu nombre, amén. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación en generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, eres fiel, siempre 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 fiel. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor, te adoramos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel.
Amén. Muchas gracias, hermano. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos. Les invito a abrir la palabra de Dios en esta mañana al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. Y puestos en pie vamos a dar lectura a la palabra alternadamente. Repito, Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. El versículo 13 lo vamos a leer todos juntos. Un buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Todos juntos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchas gracias, pueden sentarse. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Gracias, Señor, tú eres fiel. Gracias, papá. Alaba la gloria de Jehová. Les invito a ponerse en pie para cantar este himno congregacional. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará, ¿verdad? Qué rico es saber que la fidelidad de Dios es eterna, es para siempre y no cambia, porque Él es inmutable. Y que en nuestra noche más oscura, Él está con nosotros. Se oculta el sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás. Y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía
vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Me obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Amén. Gracias por sentarse. Buenos días, Señor les bendiga. Buenos días. No oigo nada. Okay. Que Dios les bendiga. Nos alegramos que podemos estar aquí alabando al Señor y glorificándole. Amén. No tengo tarjeta de visita. Si alguno está por primera vez, siéntase bienvenido aquí en la iglesia. En el boletín estamos anunciando, bueno, primeramente el asunto de que estamos en la reapertura y que tenemos que guardar la distancia de 6 pies, que tenemos que cumplir todas las normas y también que las actividades de la semana. Estamos anunciando el miércoles a las 8, culto, la célula de oración, que será aquí en la iglesia y transmitida por Zoom. Y también el ensayo del coro que sigue suspendido el viernes 8, culto de ministerios. Este viernes culto de ministerios a las 8 pasado meridiano. Y encuentro de jóvenes en Facebook Live. Okay. Así que estarán aquí las mujeres y los hombres y los jóvenes, como habitual ya, pues el día de culto de ministerio se reúnen por Facebook Live. Okay. Domingo a las 10, servicio de adoración, y a las 12, escuela bíblica dominical. Ahí están los ministerios, están las diferentes responsabilidades. Y esta noche a las 7 tenemos reunión de la Junta de Gobierno, los hermanos de la Junta. Sí, también hay una nota para los hermanos de los diferentes ministerios y las felicidades a los cumpleañeros y aniversarios de boda. Y bueno, todos los otros anuncios. Amén. En los personas por las que vamos a orar, tenemos a Jacinto Verduit, que está mejor. Él ya le dieron negativo los exámenes de coronavirus y está mucho mejor. Al Mandito lo operaron de una pieza, me dijeron, ¿no? Me dijo Fidel. ¿Está mejor? Amén. Daniel, el sobrino de Jacinto, también Félix García está mucho mejor. Antonia también está mejor, creo que le dio negativo ya a Antonia. Pascuala, seguimos orando por ella, mucho dolor en el cuerpo, etcétera. Y Amarilis Quintanal, pues está mucho mejor también, su hija también. Taimí y su hija, bueno, Taimí es la hija de Amarilis. Por Basulto seguimos orando, por Blanquita Cárdenas, por Olga Gómez, Fidel Cordón, Félix Rodríguez, todos los demás necesitados de oración, ¿verdad?
que el Señor obre y tenga misericordia en cada uno de ellos. Esta semana vimos a Olga, la amiga de Blanquita, y a Blanquita también. Y bueno, estamos orando por, ahí en los que están en el chat, pues saben que estamos orando por Gabriel, este niño, verdad que estaba muy grave ayer, hoy ha mejorado, gracias a Dios, que él es hijo de la jefa de Milady, la nuera de Jorge Bauta, y bueno, otros como la familia Capestani, que todos están infectados. Miriam estuvo ayer en el hospital, pero ya está en la casa. Yo hablé con ella esta semana y fue algo bien fuerte porque no, o sea, ustedes saben que ellos tienen 3 ALF, 3 jones, y imagínense si los dueños están infectados. ¿Usted llegó a hablar con Miriam? No la llamó. Ella estaba cuidándose y al fin resultó infectada. Imagínense, entonces, ahora no sé cómo estarán haciendo, porque todos están infectados, los hijos, el hijo es el administrador y no sé cómo estarán haciendo eso, pero es un problema tremendo. Así que orar por ellos, que Dios les ayude y sobre todo Miriam, el asunto de la salud de ella, ¿verdad? La familia de Harley, verdad que están mejor. Dailin puso que estaba mejor. Anoche Harley me dijo que tenían una mejoría, gracias a Dios. Así que seguir orando por ellos. Los padres de Harley están infectados, Dailin también, probablemente América también, la ancianita. Yo creo que no le han hecho la prueba en América, ¿no? ¿Se le hicieron? ¿Y qué le dio? Todavía no le han dado el resultado. Ya, pero América tiene 92 años, ¿no? 93. Sí, imagínate. Ok, orar por todos estos casos, ¿verdad? Que el Señor obre y tenga misericordia. Y que Dios nos cuide, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia. Se ha visto un declinar en los números y gloria a Dios por eso. Han subido los muertos, claro, porque los números estaban muy altos días pasados. Entonces ahora esos son los que se mueren, ¿no? Después. Pero bueno, esperamos por la gracia de Dios que sigan declinando los números de infectados y que Dios tenga misericordia. Inclusive hay centros de detección del virus que los han cerrado porque no estaban dando casi positivo, entonces han cerrado los centros. O sea que eso es una buena noticia, pero hay que seguir orando, que Dios obre y que Dios siga, ¿verdad?, manifestándose para que esto pueda seguir bajando los números. Amén. Y que la gracia de Dios sea con nosotros, ¿verdad?, y nos ayude. Hay la Asociación de Ministros de Miami está haciendo una oración, lo pusimos en el chat, todos los miércoles, ayuno y oración. Los que se quieran unir el día miércoles, específicamente por esto, por el coronavirus, que el Señor detenga esto, que el Señor lo desaparezca. Así que todos los miércoles en la mañana, hasta la hora que pueda ayunar y orar, pues espiritualmente el pueblo de Dios se está uniendo para los días miércoles, ayunar y orar porque esto desaparezca. Amén. Independencia de la condición física suya. Yo sé que hay hermanos que tienen problemas, ¿verdad?, de salud, que no pueden ayunar mucho, pero todos los que puedan, pues, ayunen y oren. Seguir orando, ¿verdad?, por la iglesia y los ministerios. El hermano Coco Freeman está afuera, está aniversario de boda. Y los misioneros, ¿verdad?, que estamos orando por ellos, que Dios les ayude, tenga misericordia, amén, de cada uno de los que tenemos allí en la lista de misioneros y otros que no están, pero que el Señor los conoce, amén. Así que vamos a orar por todo esto, que Dios tenga misericordia
y Dios se manifieste. Padre, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti cada enfermo y cada necesitado, Señor. Traemos cada vida, Señor, para que tú, Señor, te manifiestes y obres, y tú, Señor, les des la gracia y les des la bendición de poder estar bien, Señor. Oh Dios, tú eres el único que tiene sanidad divina, Señor. Tú eres el único que puedes cambiar las cosas, la salud de una persona, Señor, y hacer que se sienta bien. Le ponemos todo delante de ti. Confiamos que tú vas a obrar, que tu mano y tu misericordia, Señor, van a estar con, oh Dios, cada uno de tus hijos, y que tú seas con todas estas familias, Señor, la familia Bosmenier, la familia Lorenzo, la familia, oh Dios, Capestani, que tú seas con estas familias infectadas, Señor, y que la gracia tuya, la bendición tuya sea con todos ellos, Señor, de una manera especial, Señor. Mira, Señor, la familia de Giuseppe también. Mira, Padre Celestial, a Moisés y Onidia, que también están infectados, Señor, y todos los que conocemos, Señor, y están conectados con la iglesia, específicamente este niño, Señor, tan, oh Dios, niño, Señor, que está tan grave, Señor, que tú obres, tú reprendas todo este mal, Señor, y él puede estar bien, Padre. Así sé con todos los hermanos, sé con los nuevos creyentes, guárdanos, guarda tu iglesia en medio de esta pandemia, Señor, y permite, Señor, que los hermanos puedan conectarse, puedan ver la palabra, puedan disfrutar el servicio, a pesar de no venir, Señor, y a todos aquellos que puedan venir, que vengan, Señor, para que se puedan gozar con nosotros aquí en tu presencia, recibiendo la bendición de tu Espíritu, Señor, en medio de tu pueblo, Padre Celestial. Pedimos en el nombre de Jesús que tú, oh Dios, te manifiestes y tú obres, Señor, poderosamente en todo. Mira todos los demás asuntos de oración, quizás se nos escapan algunos, pero a ti no se te escapa ninguno, Señor, porque tú los conoces todos, y pedimos, Dios, que obres en cada necesidad y en cada asunto, y que te manifiestes poderosamente, Señor, en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Quién está listo para alabar al Señor? Amén. Amén. ¿Quién está listo para disponer de su voz, de su corazón, de su mente y alabar al Señor en espíritu y en verdad en esta mañana? Porque Él se lo merece, porque Él es fiel. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar. Hiciste que el pueblo en seco caminara. Nosotros sabemos que el Señor, el Dios de nosotros, es un Dios fiel, como estamos cantando esta mañana. Y las promesas de Él nunca fallan. Por eso en esta mañana podemos decir, declaramos victoria en el nombre del Señor, porque Él ya nos ha dado la victoria. Amén. Amén. Hiciste que el pueblo seco caminara, Elías orara y el fuego descendiera, el flamante sol se detuviera, y en su poder que trae victoria, declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Hiciste que el pueblo seco caminara, Elías orara y el fuego descendiera, el flamante sol se detuviera, Y por su poder. y en
su poder te trae victoria. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Hoy sigo cantando de tus milagros, porque perdonaste todos mis pecados. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Declaramos victoria. Declaramos victoria. Declaramos victoria. Aleluya. ¿Cuántos tienen victoria en el nombre de Jesús? Aleluya. Hermanos, no hay nada más poderoso que recordar la fidelidad pasada de Dios en su vida. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana que el Señor ha sido fiel con su vida? ¿Con cuántos el Señor ha sido fiel? ¿A cuántos le ha respondido una oración? ¿De cuántos lo ha sacado de una enfermedad, de un momento difícil, que ha clamado al cielo y ha visto la mano del Señor obrando en su vida, hermanos? Pues cante con nosotros en esta mañana: Señor, hoy yo creo que tú lo vas a hacer otra vez. Yo creo que tú lo vas a hacer de nuevo, porque tú eres el mismo, Señor. Porque tú no has cambiado, Señor. Tú me sigues amando de la misma manera. Tú sigues siendo todopoderoso de la misma manera. Y lo único que tú quieres es que yo lo crea. Así que, hermano, levántate en fe en esta mañana, creyendo y diciendo: Señor, yo creo que tú lo vas a hacer una vez más, porque tú eres fiel. Rodeado estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche no acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Creemos en ti, Señor, que tú mueves montañas, que tú cambias circunstancias, Señor. Tú eres Dios. Yo sé que tú puedes montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú puedes montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sí, Señor Jesús. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Cante conmigo, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Te damos gloria, Señor. Nadie es como tú. Nadie más llena mi ser como tú.
es como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría decir que no hay nadie como tú. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Gracias, Señor, por tu fidelidad, Dios. Gracias, Señor, porque nos alcanzaste, Señor, y nos amaste primero. Gracias, Señor, por tu gracia que no nos merecemos, Señor, todos los días. Tu misericordia para nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque, Señor, tú has sido fiel con nosotros. Porque tú nos rescataste del caos que estábamos, de la oscuridad que estábamos. Tú nos rescataste, Señor. Y no solamente nos rescataste y nos hiciste hijos de luz, sino que eres fiel todos los días para poder continuar caminando en esa luz. Gracias, Señor, por tu fidelidad con esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por la fidelidad tuya en nuestras familias. Porque sabemos que tú eres fiel, Señor. Y tus promesas siempre se van a cumplir. Porque tú eres bueno, Dios.
Amén. Muchas gracias, hermano. Pueden sentarse. Buenos días, hermano. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana porque nos encontramos aquí, Padre, porque tú nos has dado la bendición, Señor, de reunirnos aquí, podernos reunir en estos tiempos difíciles, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú obras, Señor, para bien, y algún día sabremos el porqué de esta pandemia, Padre. Gracias, Señor, te damos porque también sabemos que a partir de ella, Señor, muchas vidas han venido a ti, Señor. Esta mañana te damos gracias, Padre, por las ofrendas que se van a recoger aquí y te suplicamos, Señor, que sean en beneficio del ministerio tuyo, Padre. En tu nombre santo, Señor, amén. Oramos, Señor, te damos gracias porque en esta mañana nuestros corazones están unísonos delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Padre, en esta hora queremos que tú nos ministres a través de tu palabra, que tu Espíritu esté aquí, Señor, para hablarnos de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Gracias por los hermanos que han podido venir y gracias por aquellos que están conectados también a través de las redes, Señor, para formar parte de este servicio en vivo o después, Señor, en la grabación. Pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí para ministrarnos, para ayudarnos y que tú, Señor, despejes toda nube, toda cosa, Señor, que no sea tuya, Señor. Todo pensamiento que sea del maligno, despéjalo, sácalo fuera, quítalo de aquí, Señor, y permite, Dios, que los hermanos puedan concentrarse en lo que se está hablando aquí, Señor, y que tu palabra pueda llegar a ellos y pueda ministrarles, Señor, en la necesidad de su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, lo que ocurrió en los postreros días después de Pentecostés y todo lo que había ocurrido con el ministerio de los apóstoles, especialmente de Pedro. Y ya hasta ahí, hasta Hechos 6, llega la historia de Pedro. Porque ya después entonces
En Hechos 7 está lo que es la muerte de Esteban, y ahí comienza la historia de otro apóstol, de Pablo, y como que ya no se hablan más de los hechos de Pedro, pero después vemos la epístola de Pedro, que él escribe, primera y segunda, que indudablemente se ve una persona madura, un líder verdaderamente formado por el Señor, y que Dios había usado poderosamente. Amén. Y escribe inspirado por el Espíritu y con una madurez muy especial a las iglesias de la diáspora, a todos los que habían sido esparcidos, ¿verdad?, por la persecución que vino contra la iglesia. En Hechos capítulo 6, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a los discípulos, a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Próscopo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, en tus manos encomendamos la palabra y la guianza de tu Espíritu, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos dicho que Dios había llamado a Pedro, pero también lo había afirmado en el llamado y lo había puesto como líder de los discípulos cuando en los diferentes encuentros que tuvo con Jesús. Pero indudablemente cuando la resurrección, que las mujeres fueron al sepulcro y el ángel les dijo, anuncien a los discípulos que él ha resucitado, y le dijo, y a Pedro, haciendo énfasis de que Pedro debía saber aquello, que él había resucitado. Pero en el proceso de Dios, en el proceso que Dios trata con la gente, diga conmigo proceso. Usted está en un proceso y yo estoy en un proceso. Amén. No hay producto terminado aquí. ¿Estamos conscientes de eso? Estamos en proceso todos. En el proceso de Dios, en el proceso en el que Dios está tratando con Pedro, le va enseñando de que todo lo que él podía hacer con un Pedro diferente. Amén. Con un Pedro diferente. Y nos preguntamos, ¿cómo es un Pedro diferente? Si ya estaba llamado, ya no se dedicaba a pescar, ya era un hombre que era parte de los discípulos, era inclusive el líder de los discípulos, era alguien que había le había dicho al Señor, aunque todos estos te negaren, yo nunca te negaré. Que tenía apariencia de ser fiel. ¿Cómo es posible que fuera ahora que Dios quisiera hacer a otro Pedro diferente? Bueno, sencillamente, hermanos, Dios quería un Pedro lleno del Espíritu Santo. Dios no quería un Pedro religioso. Hasta ahí habíamos visto a un Pedro religioso, pero Dios quería un Pedro lleno del Espíritu Santo.
Y es por eso que repetimos Juan 21, es la restauración de Pedro, donde el Señor viene, el Cristo resucitado viene y le dice, yo estoy aquí para restaurarte, para ayudarte, y por 3 veces que le había negado, 3 veces le tiene que decir al Señor, yo te amo, Señor. En Hechos capítulo 2 se levanta un Pedro lleno del Espíritu Santo y le dice, varones Galileo y todos los que habitan en Jerusalén, ustedes saben que son las 9 de la mañana y que a esta hora nadie está borracho en Jerusalén. Esta gente no están llenos de mosto, sino que están llenos del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo Dios lo ha mandado porque ustedes mataron al autor de la vida. Y se convirtieron 3,000 personas. Después se convirtieron 5,000 personas. El número de los creyentes, dice este mismo pasaje, que no paraba de crecer. Y aún los enfermos los sacaban a la calle para que la sombra de Pedro o de los apóstoles cayera sobre ellos y fuesen sanos. Cuando entraron al templo, Pedro y Juan le dijeron a aquel cojo de nacimiento, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El poder de Dios entró en aquel hombre y dice, y todo el pueblo le vio andar y saltar y alabar a Dios en el templo. O sea, fue un ejemplo claro de un testimonio fuerte de lo que Dios estaba haciendo a través de Pedro y a través de los apóstoles. O sea, todo lo que Dios puede hacer con una persona que decide ya no ser más religioso, sino ser un hombre lleno del Espíritu Santo o una mujer llena del Espíritu Santo. Una persona que decide ya no ser más cumplidor de los hábitos religiosos para decir yo quiero vivir en comunión con Dios todos los días de mi vida. ¿Qué diezmo? Ni el 10, ni el 20, el 30, el 80, el 100% de lo que yo tengo es de Dios. Porque eso es lo que es una persona que se entrega totalmente a Cristo. El religioso está pensando en cómo cumplir, cómo tengo yo que cumplir con los hábitos. Pero el que está lleno del Espíritu Santo le dice, Señor, mi vida es toda es tuya. Ayúdame a no dejar ningún ápice de mi vida para mí, sino que toda sea tuya. Todo lo que yo tengo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, como dice la palabra. De modo que cuando usted es un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, no está mirando esfuerzo, no está mirando tiempo. Hay gente aquí que cuando yo me paso 5 minutos, usted empieza a mirar el reloj, porque ya quieren irse. Señor, váyase, si aquí la puerta está abierta siempre, ahora hay hasta 2 puertas abiertas. Aquí estamos cuando queremos recibir de Dios, recibir la palabra, que Dios nos hable, que Dios nos bendiga. Amén. Y por eso es que Jesucristo es un problema. Jesucristo es un problema para la gente. Jesucristo dijo, cuando tú mires a una mujer y la codicias, en cubano diría la vacila, ¿verdad? Adulteras en tu corazón. Jesucristo dijo que no debías maldecir a tus enemigos, sino orar por ellos. Jesucristo es un problema para la gente de este mundo. Por eso fue que lo mataron. Si Jesucristo viene otra vez, lo vuelven a matar. ¿Por qué? Porque es un problema para la gente. Jesucristo es un problema para el mundo que quiere vivir en su pecado atroz. Entonces, cuando nosotros vemos una persona llena del Espíritu Santo como Pedro, pues mire, es un problema para la gente también.
Porque empieza a declararle su pecado, empieza a declararle sus problemas con Dios, su enemistad con Dios, su frialdad espiritual. Y entonces Dios, pues entonces empieza a usar ese hijo, esa hija de Dios, y comienza a hacer un problema para la gente. Cuando nosotros como cristianos decidimos seguir a Cristo, pues estamos siendo como Pedro. Estamos siendo como los primeros discípulos. Estamos siendo como aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios que decidieron seguir al Señor. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, habíamos visto en el capítulo 5 una situación familiar. Ahora aquí en el capítulo 6 de Ananías y Zafira, en el capítulo 6 estamos viendo una situación de la iglesia, de la congregación. En el capítulo 5 vimos a Dios interviniendo, ¿sí o no? Ustedes podían haber retenido todo el dinero de la heredad, de la casita que vendieron o de la finquita que vendieron. Podían haber retenido todo el dinero ese para ustedes. Pero no engañarnos a nosotros. Porque ¿quién va a engañar a Dios? ¿Quién es el estúpido que quiere engañar a Dios? Nadie puede engañar a Dios. Pero como no hicieron las cosas correctamente y sustrajeron parte del dinero y nos están engañando y diciendo que este dinero que ustedes trajeron es el completo del dinero de la heredad, pues entonces dice que Dios tomó control del asunto y ellos cayeron muertos allí delante de los apóstoles. Decíamos, no recibieron este juicio por otra cosa, sino por querer aparentar lo que no eran. Ellos querían aparentar personas muy fieles, pero que en realidad no lo eran. Que Dios reprenda, hermano, ese espíritu de fariseísmo que a veces hay en la iglesia. La gente quiere aparentar algo que no es. A Dios no hay quien lo engañe. Y Dios está mirando tu corazón, está mirando tu vida. Y es mejor bajar la cabeza y decir, Señor, ten misericordia de mí. Y que sea Dios el que te exalte, a que tú mismo te exalte y tú mismo quieras aparentar lo que no eres. Estas personas querían aparentar lo que no eran. Y porque querían aparentar lo que no era, pues recibieron juicio. Pero ahora en el capítulo 6 encontramos una dificultad en la iglesia. Una dificultad en la congregación. Y había crecido la iglesia. Noten cómo comienza el capítulo 6. ¿Qué dice el capítulo 6? Verso 1. En aquellos días, ¿alguien lee conmigo? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué? Hubo murmuración. Vamos a dejarlo hasta ahí. Repitan conmigo la palabra creciera. ¿A qué iglesia no quiere crecer? ¿Cuál es la iglesia que no quiere crecer? Ninguna, todas quieren crecer. Lo demás es mentira, ¿verdad? Pero acuérdense que con el crecimiento vienen los problemas también. Más gente, más problemas. A mí me dijo uno una vez, más gallina en el gallinero, y después me dijo otra cosa ahí que no la puedo repetir. Pero como había más gente, había más problemas. Y comienza un pecado que se llama murmuración. Murmuración. Y fíjense si habían creído, estamos hablando de 3,000, después 5,000, después un número no contable de creyentes que estaban creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y aquello no paró, hermano. Estaban en un avivamiento. Desde Pentecostés se desató la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo, y Dios comenzó a bendecir y comenzó a
a multiplicar el número de los creyentes, así como tenemos que verlo. Aquella iglesia, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. A mí no me gusta decir primitiva, porque me parece algo... No, y muy rudo. Ojalá nosotros fuéramos como esa iglesia. Ojalá fuéramos como esa iglesia. Los primitivos eran los que andaban por ahí, ¿verdad?, sin ropa y con el pelo largo, y le daban macetazos a las mujeres para llevarlas para la cueva. No me gusta esa palabrita. Aquella iglesia era una iglesia incipiente, era una iglesia naciente, era una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia modelo para nosotros también, en ciertos aspectos. Y esta iglesia, dice el verso 7, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿qué? Grandemente en Jerusalén. La iglesia dice que crecía en el número de los discípulos. Crecía. Y hubo murmuración, ¿de quién? De las viudas griegas, greco-hebreas, ¿no? Porque habían personas griegas que vivían ahí en Jerusalén. Y dice que las viudas hebreas eran más atendidas que las viudas griegas, que eran extranjeras. Porque acuérdense que la iglesia tenía una tesorería común y de ahí sacaban para el alimento de todo el mundo. Y hubo una murmuración con respecto a eso. ¿Y cuál es la solución? Nombrar diáconos, nombrar personas para que se encargaran de repartir los bienes, los alimentos y las cosas a ellas. La palabra que dijeron los apóstoles fue, no es justo que dejemos la palabra y la oración para atender estas necesidades administrativas, sino que deben haber personas que sean administradores. Diácono, administrador. Diácono, asuntos que tienen que ver con repartir, que tienen que ver con administrar, que tienen que ver con recursos de la iglesia. No hay diáconos aconsejando a nadie, ni diáconos haciendo trabajo espiritual. Ese trabajo es del pastor y es de los ancianos. Del pastor y de los ancianos. El diácono tiene un trabajo administrativo. Pero para escoger a estos 7 varones, tenían que tener 3 requisitos. ¿Cuáles eran? Debían de ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Por qué? Porque si esta combinación no está en la persona, puede ser un problema. Puede haber personas con buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, pero si no tienen sabiduría, está ponchado. ¿Ok? Porque las 3 hacen falta. Hay personas que son sabias, pero no son llenas del Espíritu Santo. Entonces solamente piensan en ellos. Porque el Espíritu Santo lo que hace es que tú pienses en los demás. Y no solamente en ti. Te empieza a pensar, el Espíritu te mueve a los intereses de Dios y no a los intereses tuyos propios. Entonces puede ser que tenga buen testimonio, puede ser que sea, ¿verdad? Una cosa o 2 cosas, pero tiene que tener las 3 premisas, las 3 directrices, las 3, ¿verdad?, puntos que son importantes para que sea un diácono.
Y dice, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron ¿a quién? Ahora, los nombres que están ahí son todos nombres griegos. Pregúntese, ¿por qué serán? ¿Quiénes eran las que se estaban quejando? Ay, pensé que me estaban diciendo las viejas, ¿no? Las griegas, ¿ok? Las griegas son las que se estaban quejando. Y los nombres de los 7 diáconos son nombres ¿qué? Griegos. ¿No cree que hay sabiduría ahí? Ahora, dentro de esos 7 diáconos estaba el primero, Esteban, ¿verdad? Algunos como Felipe, al principio fueron diáconos y después llegaron a ser evangelistas. No quiere decir que tiene que ser diácono toda la vida. Hay diáconos que después son pastores. Hay diáconos que después son evangelistas. Pero la labor de diácono era administrativa, no era espiritual. Amén. Y ahí estaba Esteban, varón dice lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, hay una dificultad en la familia, una familia creciente, una familia una congregación creciente, una congregación que está, ¿verdad?, yendo hacia adelante, pero hay una dificultad, y cuando hay una dificultad siempre viene o un desastre o una bendición. Depende la madurez de la congregación para enfrentar los problemas. Una congregación inmadura se divide y se vuelve un pleito de perro, como decimos nosotros, unos contra otros. ¿Verdad? Pero una congregación madura y cristiana y que está llena del Espíritu Santo, toma medidas que hacen que ese problema o esa dificultad se convierta en una bendición mayor. Porque si no hubiera habido el problema, no hubieran escogido los 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia no hubiera estado lista en su estructura para seguir creciendo. ¿Usted no cree? Entonces, en las dificultades hay que verlas como oportunidades. No hay dificultades, son oportunidades para seguir creciendo. Lo que le llaman en inglés los growing pains, ¿verdad? Que dolores de crecimiento. Cuando usted crece siempre hay dolores. Pero hay que tratar esos dolores para poder seguir creciendo. Amén. No darle con el martillo a la mosca, sino pensar que usted tiene una oportunidad para seguir creciendo. Entonces, esta iglesia decidió correctamente, Dios los guió, Dios los orientó, ellos buscaron dirección de Dios para eso y fue una bendición aquello que decidieron. Pero, comienza con el nombramiento de Esteban, comienza otra etapa en el cristianismo. Quizás ellos no lo sabían, ¿verdad? La persecución férrea que viene contra los cristianos. Esteban dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo me lo imagino como un joven, ¿verdad?, que amaba al Señor, que servía al Señor, que hablaba de Cristo, que sabía hablar, porque ahí va a dar ahora el discurso más largo que tenemos en todo el libro de los Hechos, es el que da Esteban ahora. Y es un discurso condenatorio, porque le dice a las autoridades religiosas, Israel le falló a Dios. Y ustedes son culpables por todo lo que ha pasado aquí. O sea, al punto de que, imagínense, viene el apedreamiento de Esteban, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es el secreto de este crecimiento asombroso? En el 5, 41 y 42 dice que los líderes estaban dispuestos a pagar el precio de servir a Cristo. Y la gente vivía su fe diariamente. En el 5:42 dice que es un buen modelo a seguir. Hay una iglesia creciente, hay una iglesia incipiente, hay una iglesia cristiana de verdad. Hay una iglesia que está experimentando el poder de Dios. Que ellos no están conscientes de que lo que ellos están haciendo allí, 2000 años y pico después, vamos a estar nosotros predicando sobre eso. Ellos no están conscientes de eso. Pero es la iglesia que Dios está preparando, amén, para bendecir el mundo entero. Dice en el 5:42, dice ese gran versículo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. ¿De qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. Una iglesia viva, una iglesia creciente, una iglesia de oración, una iglesia de búsqueda de Dios, una iglesia donde había enseñanza de la palabra, había predicación de la palabra, una iglesia donde el Espíritu de Dios se estaba moviendo poderosamente y veían miles y miles y miles de personas convertirse. No es fácil, hermano, el ambiente donde estaba esto. Esto es un ambiente religioso judío, cerrado. Muchas de estas personas que se están convirtiendo, la gran mayoría son judíos. ¿Y cómo lo ve la iglesia judía de su tiempo? Bueno, lo ve como una competencia, como una amenaza para ellos, buena palabra. Lo ve como una amenaza para ellos. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo la iglesia judía? Mire, déjeme sembrar una enseñanza muy importante aquí en esta mañana. Espero que todos tengan los oídos bien abiertos. Cuando Satanás no encuentra falta en usted, las inventa. Cuando no encuentra una falta en usted, él las inventa. Pero de todas formas lo destruye. O intenta destruirlo. ¿Qué pasó con aquella sinagoga? Y estaba estudiando quiénes eran aquella sinagoga de los libertos. Porque tenían un apellido. La sinagoga de los libertos. Estos libertos eran personas que habían sido esclavos o hijos de esclavos judíos y que tenían una sinagoga aparte. Había muchas sinagogas en Jerusalén, pero es la sinagoga de los libertos las que probablemente se quisieron lucir, ¿no? Y le hicieron frente a los apóstoles y a los discípulos, y especialmente a Esteban, al pobre Esteban, que le prepararon un caso para destruirlo. ¿Verdad? ¿Qué dijeron ellos de Esteban? Bueno, dice en el verso 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Además se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora, estas personas, la mayoría, tenían sangre mezclada con personas no judías. ¿Verdad? Ahí te lo está diciendo claramente. Que venían de Alejandría, de Sicilia. Entonces, o sea, ellos no eran ni tan judíos, ¿verdad? Pero cuídese de ellos, porque hay personas que son así, ¿verdad? Y dice,
y dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces dice, sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y viviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar en él los ojos en él, vieron su rostro como el rostro ¿de qué? De un ángel. ¿Qué dijimos de Jesús? Jesús fue un problema en su tiempo. ¿Sí o no? Una persona que decía, amad a vuestros enemigos. Una persona que enseñó un estilo de vida diferente al que estaban llevando las personas en ese momento. Era un problema para ellos. Al punto de que lo mataron. Pues mira, los discípulos de Jesús, comenzando desde Pedro hasta los demás, todos son un problema para el diablo. Y aquí está este pobre Esteban, que ama al Señor, que sirve al Señor, que está predicando, que está dando lo mejor de sí para el reino de Dios. Pero Satanás le ha tirado un cerco y quiere destruirlo. Esteban tiene una palabra fuerte para ellos. Era la misma palabra de Pedro. Acuérdense que todos estos son discípulos de Pedro y de Juan, ¿verdad? Es una palabra fuerte, es una palabra, ¿verdad? Que ellos no estaban acostumbrados a oír. Es un mensaje de gracia. Es un mensaje que se sale del sistema. Tenga cuidado, hermano. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios y usted no quiere, usted está apartado del mal y no quiere comulgar con el mal, le va a caer mal a mucha gente. Porque sencillamente está apartado del sistema. El sistema es hacer fraude. El sistema es decir mentira. El sistema es que esta es la ley del más fuerte. Y estamos en el mundo donde los fuertes son los que ganan. Ese es el sistema. Pero cuando un hijo de Dios decide servir a Cristo, amar a Cristo, le van a decir de bobo y estúpido para adelante todo lo demás, pero también lo van a tratar de destruir. Y eso es lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Él, pues, le hacen un caso, le preparan un caso, le ponen testigos falsos. Todo esto, ¿para qué? Para destruir a Esteban. Pero ¿por qué Dios torna el rostro de Esteban como el de un ángel? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado eso? Porque ellos tenían que darse cuenta, aquellas autoridades religiosas, tenían que darse cuenta que estaban tratando con algo divino, con algo sobrenatural. Una de las cosas con las que no cuenta el diablo, aunque él la sabe, pero falla en eso, es que cuando él se mete con un hijo de Dios, se está metiendo con la niña de los ojos de Dios. Se está metiendo con algo que le pertenece a Dios. Y yo creo que ellos vieron el rostro de Esteban como el de un ángel, precisamente como un aviso, como una señal de Dios, para decirle, mira, esto es algo sobrenatural. ¿Qué pasó con la mujer de Poncio Pilato? El día que Pilato tenía que firmar aquel tratado para condenar a Jesús.
Y dice, oye, he tenido sueños. Este es un hombre sencillo, normal. Él no le ha hecho daño a nadie. ¿Usted no cree que aquello fue un mensaje de Dios? Una oportunidad para que dijera, este hombre está bien, aunque le costara el cargo a él. Pero este escuincle firmó para que Jesús fuese atropellado y muerto. Quedó para la historia como el hombre más necio, por no decirle otra cosa, que podía ocurrir, ¿verdad? Sabiendo, convencido de que Jesús no tenía causa alguna, sin embargo firmó para que lo matara. Poncio Pilato. Aquí está Dios mostrando el rostro como el de un ángel para todas aquellas autoridades religiosas, para todo el sistema. Dios le está avisando al sistema y le está diciendo, hello, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y el sistema, pues, al final, ¿qué hace? Lo condena. Pero ¿qué pasa con Esteban? Esteban da el discurso, yo no quiero entrar en el discurso porque es un discurso largo, que si lo entro a analizar toma bastante tiempo, pero léalo en su casa, el discurso de Esteban. Él le va demostrando, le va haciendo toda la historia de Israel y le va demostrando que aquel pueblo nunca le sirvió a Dios, sino que fue un pueblo de dura cerviz. Y que por tanto Dios tiene que mandar a Jesucristo y bueno, pues a Cristo lo matan y indudablemente pues había un propósito con esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este diácono fiel? ¿Usted sabe lo que significa Esteban? Corona de victoria. Corona de victoria. Y es una corona de victoria cuando un hijo de Dios es el primer mártir de la fe cristiana. Pero él fue el primero. Lea la historia de la iglesia para que usted vea cuántos mártires hubo. En ese siglo primero aniquilaron prácticamente a toda la iglesia. Mataron a casi todos los cristianos. En Hechos capítulo 1 Dios le dijo a los discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no salieron a ser testigos, todo el mundo se quedó ahí en Jerusalén. Hicieron lo contrario. Muy común eso, ¿verdad? Hicieron lo contrario de lo que Dios les dijo. Nadie fue testigo en ninguna parte. Pero en el capítulo 8 que viene ahora, dice, y sobrevino, después de la muerte de Esteban, y sobrevino una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por Jerusalén, Judea y Samaria. No dice hasta los confines de la tierra, pero fueron esparcidos por todas esas regiones a las que Dios le había mandado y ellos no habían ido. Entonces, una de las cosas que está sucediendo aquí, mis hermanos, es que Dios es el Dios de la historia, y el Dios de la historia hace que sucedan estas cosas para glorificarse. Y ahí viene toda la persecución contra la iglesia, viene la persecución contra los cristianos, viene este diácono que se llama Esteban, y que cuando le estaban matando, Dios le muestra una visión. ¿Y qué vio en esa visión? Vio el cielo abierto, ¿verdad? Y vio a Dios sentado en su trono. Esto es muy importante porque desde el capítulo 7 del libro de los Hechos cambia la historia.
el centro cristiano deja de ser Jerusalén para convertirse ahora en Antioquía, donde por primera vez los cristianos son llamados cristianos. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? No, en Antioquía, un país extranjero. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era alcanzar a todas las naciones, no solamente a Jerusalén. Ellos vivían en un submundo ahí que pensaban que lo más importante era Jerusalén. Pero a Dios le interesaba el mundo entero. Amén. Y por eso era que cambió. Desde el capítulo, desde la muerte de Esteban, ya todo cambia. Surge que cuando están matando a Esteban, Esteban está viendo en el cielo la visión del trono de Dios. Pero la ropa ensangrentada de Esteban la están poniendo, dice la palabra, al lado de un joven llamado Saulo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está diciéndole a aquel joven llamado Saulo, tú eres el próximo. Tú eres el que vas a salir ahora a defender a los cristianos. Él no lo entendió quizás en ese momento, pero unos días después lo entendió. Si Dios le dice en ese momento, tú eres el que va a escribir 14 libros de la Biblia, no lo hubiera creído. Pero ¿se da cuenta cómo son los planes de Dios? Si Dios le dice, tú eres el que vas a llevar el evangelio a todo el Asia Menor, no lo hubiera creído. Tú eres el que vas a fundar más iglesias que ningún otro apóstol, no lo hubiera creído. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque uno llamado Pedro dejó de ser religioso para ser un hombre lleno del Espíritu Santo que seguía al Cristo vivo y verdadero. La iglesia, mi hermano, de Cristo tiene que ser una iglesia que siga al Cristo vivo y verdadero. La iglesia no puede estar basada en tradiciones, no puede estar basada en estructuras, no puede estar basada en ninguna de esas cosas. Tiene que estar basada en lo que el Espíritu de Dios le inspire y le llene a hacer, de acuerdo a las Escrituras, para seguir adelante. La vida cristiana suya, cuando usted está basada en la tradición, no, porque mi abuelito era cristiano y yo soy cristiano también. Y mi mamá era cristiana y yo soy cristiano también. Mentira del diablo. Usted es cristiano porque Dios lo llamó y Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo para que usted fuera un hijo o una hija de Dios. Bendecido todos aquellos que han tenido familia cristiana. Gloria a Dios por eso. Pero la historia suya es única con el Señor. Es única, porque aquí cada uno tenemos una historia única con el Señor. ¿Cuántos han crecido en un hogar cristiano y no sirven al Señor? Pero, ¿se da cuenta? La historia suya es usted con Dios. Y punto. Es usted con Dios. Es el Espíritu de Dios tratando con su vida, tratando con su alma y haciendo que su alma no se pierda. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa es la historia de cada uno de nosotros. Eso es algo que Pedro no entendía y por eso le dijo, Señor, aunque todos estos te negaren, yo nunca te negaré. Pero después de estar escachado, el Señor vino a restaurarlo, el Señor vino a levantarlo y lo vino a llenar con su espíritu para que entendiera que la vida cristiana depende de quiénes somos nosotros y nuestra relación con Dios y no de ninguna otra cosa. Amén. La Biblia nos enseña que, bueno, allí está el capítulo 7, está toda la defensa de Esteban. Esteban habla muy elocuentemente, está todo el capítulo 7
Y, pero dice el verso 54, dice, oyendo estas cosas, el sistema, se endurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿vio qué? La gloria de Dios. ¿Y a quién vio? A Jesús. Que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fíjense si era una persona ingenua y sencilla, ¿no? Sabiendo que ya iba a morir. Pero sin embargo él dice, él cuenta, ¿verdad?, lo que está pasando. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, dice, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Gloria a Dios. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. No fue en vano el hecho de que Pedro dejara el sistema y se convirtiera en un hombre de comunión con Dios. No fue en vano de que Dios lo sacara de todas las tradiciones humanas para hacerlo alguien que verdaderamente estaba en comunión con Dios. No es en vano que Dios te haya salvado a ti, te haya sacado de todo un sistema humano religioso, de ídolos, de iglesias, ¿verdad?, tradicionales, de cosas que no glorifican a Dios. En la iglesia tradicional, en cada misa se crucifica a Jesús. ¿Usted sabía eso? En cada misa se crucifica a Jesús. ¿Por qué crucificaron a Jesús, dijimos? Porque era un peligro. Jesús es un peligro. Y es tanto peligro que hay que crucificarlo. Y hay que dejarlo muerto allí en la cruz. Que no salga de la cruz, porque es un peligro. Y si Esteban se levanta para decir que Cristo vive, hay que matarlo. Y si Pedro se levanta para decir que Cristo vive, hay que matarlo. Y si Pablo se levanta para decir lo mismo, hay que matarlo también. Y tú y yo, 2000 años después, estamos puestos en la mirilla del diablo para destruirnos también. Porque tú has dicho que amas y sirves a un Cristo vivo. Entonces, en el nombre del Señor, tienes que levantarte por la gracia de Dios y decirle, Señor, guárdame, cuídame. Y si tengo que dar la vida por ti, la doy también. Amén. Y si tengo que dar la vida por ti, la doy también. Porque nadie entrega su vida, ¿verdad?, por una causa o por Cristo, sino realmente es un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Oramos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Que podemos estar aquí en tu casa alabándote, glorificándote y sirviéndote, Señor. Sabemos que estamos, Señor,
en días difíciles, con una elección presidencial dentro de unos días, que no sabemos lo que va a pasar, Señor, en este país, y esto va a afectar el mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú obres y tengas misericordia. Te rogamos, Padre, que tu gracia, tu poder y tu bendición sea con tu iglesia, sea con el grupo de los creyentes, los que vemos aquí todos los domingos y los que no están viniendo y que están conectados por las redes, Señor. Seas con tu iglesia, oh Padre Celestial, y que cuides tu iglesia, y que guardes tu iglesia, y que fortalezcas tu iglesia en estos últimos días que estamos viviendo, Señor. Para que podamos, oh Señor, confiados en ti, depender de tu gracia, depender de tu ayuda, y depender, Señor, de que tú, oh Dios, vas a manifestarte y vas a obrar, Señor, en todas las cosas. Ponemos todo delante de ti, Señor, y rogamos en el nombre de Cristo que tú, Señor, nos cuide, nos guarde, nos ayude, nos bendiga, Señor, en todo. Pero que sobre todas las cosas nos llenes con tu presencia, nos llenes con tu espíritu, para ser hombres y mujeres como Pedro, como Esteban, que, oh Dios, comunicaron, Señor, su pensamiento y sus principios, y no les importó morir por ti. Guarda tu iglesia, Señor, llena a tu iglesia con tu Espíritu Santo, y permite, Dios, que días de avivamiento y días, oh Dios, de despertamiento espiritual en la gente puedan venir después de toda esta pandemia y después de toda esta sequedad que hemos estado viviendo por casi 5 meses ya. Que tu gracia, Señor, sea con nosotros. Que tú nos ayudes y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos unos a otros dándonos un abrazo, así. Y salimos entonces hasta nuestros carros. En unos minutos comienza la escuela dominical, ¿ok? La clase de adultos aquí en el templo y las demás clases en las aulas. Dios les bendiga.